Bueno, Da un buenas segundo que tardes. cargue, Alberto. Contacta 20 para que cargue. Bueno. Ahora. Buenas tardes. En nombre de la Comisión de Diálogo Interconfesional de la DAIA, le queremos dar la bienvenida a todos quienes nos están escuchando y viendo por Facebook Live, en directo, en muchas partes de Argentina, y sé que en alguna parte del mundo también, afuera de Argentina. Estamos pasando por circunstancias especiales. En nuestra generación nunca la hemos vivido. Y para explicarnos un poquito qué podemos esperar o cómo cada una de nuestras confesiones afronta el tema, hemos invitado a 4 personas que representan distintas culturas. Cada uno de ellos tienen a su vez muchos otros, pero elegimos a ellos. Para empezar esta comunicación, quisiera pedirle al presidente de la DAIA, el doctor Jorge Gnolovitz, que nos dé la bienvenida a todos los que estamos acá y a los oyentes y presentes digamos, desde el punto de vista de la transmisión de Facebook. Jorge, por favor. Gracias, Alberto. Yo pensaba hoy que en este mundo en crisis, en nuestra Argentina, en nuestro país con más crisis, además de la que vive el mundo, este panel y estos oradores y esta convivencia resultan absolutamente únicas. Pero no es única en nuestro país. A mí me parece que el modelo que tenemos en Argentina de convivencia entre los inmigrantes, las religiones, es un modelo de convivencia digno de exportar y es única y ejemplo en el mundo. Y entre tanta enfermedad que hoy nos atraviesa, este espacio de diálogo, este espacio de escucha, este espacio de reflexión, es un momento es un acto de salud. Y es un momento donde nos permite elevar nuestras voces, como pasó la semana pasada, un rezo interconfesional donde pedimos todos por la salud, donde pedimos todos por nosotros, pero no solamente pedimos por nosotros, porque siempre hay un otro que está peor que nosotros. Así que esto básicamente se trata de pedir no por nosotros, sino por los otros que más nos necesitan y que necesitan estas voces. Así que gracias a Marcelo Figueroa, gracias a Nancy Falcón, gracias a Oscar Ojea y a Rapsaca, y gracias a Alberto Zimmerman por brindar este espacio de comprensión y de reflexión para que podamos tener una Argentina mejor y seguir creciendo juntos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Lo que se acostumbra a hacer en los congresos de diálogo es comenzar por las culturas, la primera, por lo menos dentro del mundo occidental, que fue la judía. Entonces, lo que voy a pedir, por favor, al gran rabino Isaac Saka, que comience. Quisiera presentarlo simplemente. El rabino Isaac Saka es fundador y presidente de Menorá, Organización Mundial para la Juventud, es gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hispano-Judía y miembro superior de la Academia Rabínica de Jerusalén y Avedat, autor de varias publicaciones y ya acostumbrado en estos días a transmitir su sabiduría por estos medios. Rab, muchas gracias. Un minuto, por favor. Gracias. Ahí está. Gracias, Alberto. Gracias a la DAIA por este espacio que nos brindan. Un honor poder compartir con Monseñor Ojea, el presbítero Figueroa y la señora Nancy Falcón este espacio de diálogo que es tan oportuno en estos momentos en los que, primero que todo, nos damos cuenta que
que somos todos iguales. Esto es lo primero de reflexión que me parece, porque la idea es sacar algo positivo de todas las tragedias. Esta es nuestra misión como seres humanos. La vida es, algunos dicen que es una tragedia, pero es una tragedia que uno la puede convertir en algo positivo con la inspiración divina. Y me parece que estamos concientizándonos todos los seres humanos de que todos somos iguales, aunque tengamos diferentes opiniones o diferentes caminos o diferentes relatos, pero todos somos hermanos, hijos del mismo Creador, y los que no creen también se concientizan de que estamos todos en un mismo barco, y este es un gran beneficio que podemos establecer como una constante para siempre, y no solamente cada vez que estamos en una situación de crisis. Generalmente cuando estamos con las crisis, nos acordamos de todo aquello que nos olvidamos siempre. Yo me acuerdo, porque se acuerdan cuando antes viajábamos en avión, hace unos meses se viajaba en avión de vez en cuando, y a mí el avión me molesta, o sea, es un pánico, así pero tengo que viajar muchísimo en avión a veces, y cada vez que uno viaja en avión, especialmente yo, me acuerdo de Dios, me acuerdo de mi familia, me acuerdo del prójimo, me acuerdo de todo, de todo lo que no me acuerdo, de no nos acordamos cuando estamos sin un estado de tensión. Y en realidad no hay que acordarse en las crisis de esos valores, de la familia, del prójimo, de Dios, de la ley, de la justicia, del bien. La crisis es para aprender, no es para vivir siempre en un estado de crisis. El maestro a veces tiene que actuar con disciplina con el alumno, pero no para que constantemente él se acostumbre a activar cuando hay disciplina, sino se tiene que acostumbrar a actuar bien cuando no hay disciplina. La disciplina tiene que ser un momento de aleccionador. Y esta situación que vivimos la humanidad entera, como dijo Alberto al principio, nunca en nuestra generación hemos vivido algo así, me parece que nos puede hacer recordar muchos valores que realmente todos los seres humanos tenemos. En momentos de situación de tensión nos unimos, nos abrazamos, nos perdonamos, nos reconciliamos. Ese es, me parece que es una de las enseñanzas más importantes que ojalá que se vaya la cuarentena, que se vaya la enfermedad, pero que no se vaya este espíritu reconciliador de las diferencias. Tenemos que aprender a estar unidos con diferencias. No hay que borrar las diferencias para estar unidos. De hecho, estamos todos padeciendo una misma enfermedad, siendo cada uno distinto al otro. Porque para progresar en la vida es necesario que cada uno utilice su relato, su cultura, su tradición, y no por ello ofenda al otro, no por ello agreda al otro. En esta situación me parece que es una lección para la humanidad, para las naciones, para los pueblos, para las comunidades, para las religiones, para ser humilde y ser unido y ser solidario. Acordarnos de los valores importantes, de la familia, del prójimo, de Dios, de uno mismo, porque el concepto de Dios, más allá del concepto religioso, el concepto de Dios es un concepto que unifica a todos los hombres bajo un mismo manto, como que todos somos hijos, tiene un sentido social y que mancomuna a todos los seres humanos. Esta es la primera reflexión y principal que quería compartir con ustedes, con este distinguido panel, reflexionando sobre esta crisis que nos afecta a toda la humanidad. Gracias, Rab. Ahora quisiera presentar a Monseñor Oscar Vicente Ojea. Él fue nombrado el 24 de mayo de 2006 como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Buenos Aires y desde el 2009 como obispo auxiliar coadjutor, en San Isidro. A partir del 30 de diciembre de 2011 es el obispo de San Isidro y actualmente es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Muchas gracias, Monseñor Ojea, por estar con nosotros.
Un gran gusto poder participar de este diálogo. Decía el rabino Saka que en este tiempo nos acordamos, volvemos sobre cosas esenciales, pensamos en valores, en cosas muy importantes, también pensamos en la vida y en la muerte, pensamos en cosas fundamentales. Pero también es verdad que venimos de un tiempo de un enorme desequilibrio en las relaciones con nosotros mismos, por supuesto con Dios, con la naturaleza y con los hermanos. Percibir este desfasaje o este desmadre en nuestra relación, esta falta de armonía, tiene bastante que ver con que aquello que nos dice el libro del Génesis, de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios como Señor de la creación, lo hemos vivido un poco con un señorío un poco despótico, un señorío a través del cual hemos sometido a malos tratos, o si ustedes quieren, a abuso. Venimos de una cultura sumamente abusadora en todos los órdenes. El abuso sexual tiene su raíz en el abuso de poder, en el abuso de conciencia. Una sociedad que maltrata la naturaleza, que trata la naturaleza como si fuera un marco en el que se desarrolla la vida humana, pero el hombre está enfrente de ella como ser superior, no como señor como es Dios, ya que es creado a imagen y semejanza. El señorío de Dios sobre la creación es el respeto, el cuidado, la custodia, la delicadeza para con cada ser, que es único, necesario, sino que el hombre ha desbordado este señorío y ha olvidado el deber de cuidar y labrar la tierra. Al mismo tiempo, el cultivo de la tierra tiene que ver con el cuidado profundo. Entonces, claro, se ha desbordado, se ha desmadrado la relación del hombre con la naturaleza, de la cual él ha succionado todo lo que ha podido sin límite. Entonces, es claro que hay una desmesura, es claro que estamos viviendo una desmesura. Hemos perdido el control, el hombre ha perdido el control. Hace 2 meses que no tenemos control de una situación, y esto realmente nos pone en nuestro límite. El hombre toca su propio límite, y al mismo tiempo también tiene que replantear su espacio de fraternidad, su relación social, su relación con el prójimo, porque hemos creado un mundo desigual, un mundo donde hay mucha inequidad. Entonces, eso también, digamos, son 2 desafíos enormes para revisar: nuestro vínculo con el prójimo y nuestro vínculo con la naturaleza. Dios quiera que a partir de esta fuerte tensión, digamos, tengamos el envión necesario como para replantearnos un nuevo vínculo, para poder hacer de nuestra vida en la casa común una vida más humana, más noble y de mayor respeto por cada ser y por la diversidad que tenemos. Bueno. Muchas gracias, Monseñor Ojea. Quisiera presentar a Nancy Falcón. Nancy Falcón es directora ejecutiva del Centro Intercultural ALBA, es licenciada en filosofía y politóloga, mamá de 2 hijos hermosos, casada con una muy buena persona, no la vamos a exponer, pero es una gran mujer, la hemos escuchado en estos días en varias reuniones exponiendo sobre distintos temas. Te damos la bienvenida, no es la primera vez que venís a Daya, así que muchas gracias, esperamos tus reflexiones. Gracias, Alberto. La verdad que es un gusto y un lujo compartir el panel con gente tan querida y tan importante. Cuando estaba pensando sobre la reflexión que iba a decir hoy, se me venía a la cabeza primero un hecho importante, que es que la comunidad islámica del mundo pasó su Ramadán en general en cuarentena, que es algo inédito para la comunidad islámica. Un Ramadán que, si bien es una introspección el Ramadán en general, es también compartir con la comunidad nuestro desayuno,
término de ayuno de todos los días, y fue inédito estar cada uno en su casa. Pero uno siempre desde la fe tiene que ver el lado positivo. Y el lado positivo en mi caso es que fue realmente un Ramadán en familia. Como vos bien decías, tengo 2 nenes chiquitos y vivimos todo el Ramadán con mi esposo y mis nenes rezando, y tal cual como yo contaba en una oportunidad, hasta mi nena más chiquita ya sabe rezar de tanto que nos veía rezar a todos juntos. Y se me venía la palabra también de cuarentena, ¿no? Esta cosa de estar parece como 40 días, nosotros ya llevamos mucho más, pero tiene que ver mucho con estos días que nuestros profetas también pasaron en el desierto, en una cierta introspección, ¿no? Jesús pasó 40 días, dice la Biblia, también el Corán. Muhammad pasó también en introspección unos días en la cueva de Hira, cuenta la tradición islámica, que es donde le llega la revelación del Sagrado Corán. Y esta cosa de que el Corán también hace mucho hincapié de la paciencia, ¿no? De esta introspección, pero también de los creyentes se deben recomendar la paciencia mutuamente, dice el Corán. Y nosotros estamos como en cuarentena obligatoria, como decía Monseñor Óscar Ojea recién también, esta cosa de, bueno, habitábamos de alguna forma mal el mundo, como para que el mundo nos echó y nos dejó adentro de nuestros lugares, y vemos que la naturaleza también está respirando, ¿no? Paradójicamente a lo que creíamos, los seres humanos nos vinimos adentro de nuestras casas y la naturaleza empezó a respirar, los ríos empezaron a estar menos contaminados, las montañas se ven, ya no hay tanta contaminación en el aire por los aviones, y esta cosa de esta abstención que también trae Ramadán, que justamente es abstención del alimento, de la bebida, de la comida, de la palabra, no decir cosas malas que salgan de tu boca, es también en este Ramadán una abstención de los seres queridos, porque uno, si bien tiene una familia, en el mejor de los casos, muchos seres queridos están por fuera de la casa. Entonces, en el Ramadán nuestro también tuvimos esta abstención de los abrazos, de encontrarnos con el otro físicamente, no solo para compartir el corte del ayuno, sino también para compartir la familia. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza, más allá de que uno la pasa mal y dice, bueno, tengo que tener paciencia y demás, nos tiene que dejar una enseñanza como humanidad, de la forma en la cual nosotros no solo hacemos algo a la tierra, sino también qué hacemos con nosotros mismos, con cómo nos transformamos a nosotros mismos. Hay una palabra muy linda que el Corán trae en árabe, ¿no? Que es la taqwa. La taqwa es la conciencia plena de la existencia de Dios. Y cuando el Corán habla de los creyentes, no habla de las religiones, no habla de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, sino que habla de aquel que tiene taqwa, es aquel que está más cerca de Dios. No importa la religión, es el que está más consciente de la existencia de Dios. Y creo que esta conciencia hoy por hoy tiene que ver con esta cuarentena y ver cómo la pasan los que más necesitan, los pobres, los que no eligen ayunar, los que ayunan porque no tienen para comer, los que no tienen agua en esta situación tan desesperante para muchos, los que no tienen acceso a el agua y jabón, a comida nutritiva para paliar esta pandemia. Y creo que cualquier creyente de cualquier religión, la súplica tiene que estar con las personas que más lo necesitan. Por eso creo que este Ramadán nos hizo bien, no solo para reflexionar sobre nosotros mismos, sino también para accionar, para ponernos en el lugar del otro y pensar de qué forma podemos ayudar a los que más necesitan. Ojalá que esta pandemia nos traiga también algo bueno y nos transforme como seres humanos. Bueno, muchas gracias, Nancy. Quisiera dar la bienvenida en esta primera ronda de reflexiones al presbítero evangélico Marcelo Figueroa. Tiene el defecto de ser contador público, pero bueno, somos unos cuantos Perfecto. de la Facultad de Ciencias Económicas. Él desde hace muchos años se dedica a la divulgación, a la comunicación, es responsable en este momento del Observatorio Romano en español, es autor de una compilación de un libro que cuando lo hicieron las personas eran 2 personas no tan conocidas fuera de Argentina, que era Jorge Mario Bergoglio y el rabino
Abraham Skorka, sobre el diálogo vigente. Quien lo llevó a cabo en la televisión y después en papel fue Marcelo Figueroa. Así que, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto, gracias a la DAIA, siempre presente en estos tiempos y siempre tan amigable, tan fraterna. Y bueno, un privilegio enorme estar junto con mis hermanos y amigos, Oscar, Nancy, Isaac, bueno, y obviamente contigo, Alberto. Pensando un poco lo que dijeron, obviamente que estoy de acuerdo y en comunión con lo que se dijo. Creo que este tiempo, y tomando también cuando comenzó en Europa, nos toma de alguna manera dentro de algunas celebraciones, que tiene que ver con el mundo cristiano. Primero, en los tiempos de Europa hasta acá, el tiempo de Cuaresma, que va del miércoles de ceniza a la Pascua, y después, desde la Pascua hasta los 50 días hasta Pentecostés, que tenemos el domingo 31. Y también, como bien dijo Nancy, tocó el Ramadán y mis hermanos mayores también el Pesaj, hasta las fiestas también, creo que es el día 30, de los 49 días posteriores. Y me parece que fue un momento en el cual todas estas celebraciones las tuvimos que redimensionar y redescubrir de otra manera. Y yo creo que, tomando también algunas palabras que dijo mi hermano Oscar, vivimos en un mundo, yo diría, desequilibrado y sin paz, producto de que una bacteria, un bichito, como se dice, una infección, produjo un parate mundial. Y cuando yo pienso en todas estos tiempos, las celebraciones, cuando pienso en los tiempos de la Pascua, para nosotros los cristianos, los tiempos de que el Señor entregó su vida, su ascensión, su ausencia, su presencia, sus promesas para Pentecostés, el miedo, el temor, la angustia, los apóstoles encerrados por miedo, muchos de nosotros también estamos obligados a estar de alguna manera encerrados, pero por protección. Y de alguna manera también pensaba en que aquel saludo de Jesús, que tuvo que repetir varias veces, primero a las mujeres temerosas, después a los apóstoles encerrados por temor, que es la palabra paz. La tuvo que repetir varias veces, que es un saludo judío, el shalom, saludo habitual, como nosotros tenemos el buenos días. Nosotros en la comunidad protestante acostumbramos también el saludar con el saludo de la paz. Y la paz toma una dimensión desde el punto de vista de nuestra fe, es mucho más, muchísimo más que una ausencia de conflicto, muchísimo más que un no pasa nada, precisamente porque quizá teníamos ese concepto débil de la paz, fue tan vulnerable a lo que nos está pasando. Y que el concepto desde nuestra fe de la paz, del shalom, el salam, tiene que ver con una integridad. Tiene que ver con una integridad ecológica integral en la cual guardamos una relación de armonía entre nosotros y Dios, entre nosotros y nuestros semejantes, entre nosotros y la creación, entre nosotros con los diferentes, principalmente con los más vulnerables. Y tiene que ver bien con el hecho de que estamos próximos a Pentecostés. Y si de alguna manera nuestro mundo, a través de la globalización, veíamos como una virtud el tema de la unificación de idiomas y de tiempos, Pentecostés es exactamente lo opuesto de eso. Pentecostés es la contracara de la Torre de Babel.
La Torre de Babel se quiso construir un pensamiento único, un idioma único, una forma única de ver el mundo a través de un dictador, Nimrod, que decidió hacer eso. Dios se rebela contra eso, Dios no quiere eso. En el relato bíblico, y el rabino me podrá seguramente dar más Ahora. precisión sobre esto, Dios confundió las lenguas. Pero nosotros en Pentecostés, y con esto concluyo, celebramos que la verdadera belleza, además de la paz integral, ecológica, integral, de todas las personas y todas las razas y todas las lenguas, tiene que ver con la riqueza de la diversidad. En la diversidad, lo importante es que somos todos iguales. Estamos todos, no sé si en la misma barca, pero por lo menos en el mismo río, con distintas barcas. Y nos tenemos que reconocer unos a los otros, y escucharnos, y hablarnos, y amarnos unos a los otros. De manera que en el kairos de la economía de Dios, que todo esto haya pasado en estas grandes fiestas para las tres tradiciones abrámicas, a mí me llama la reflexión en estas dos palabras: paz integral y la riqueza de la diversidad y de la igualdad. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Le pido ahora entonces al gran rabino Isaac Saka una nueva ronda de reflexiones, y ya tengo alrededor de 35 preguntas, así que vamos a ver cómo hacemos. Rab, por favor, su reflexión. Muy bien, un placer escuchar lo que se planteó con tanta inteligencia. En la primera parte de la reflexión hablamos de que las crisis nos hacen recordar los valores fundamentales de la vida, que nosotros realmente queremos, pero a veces por el ritmo vertiginoso que uno está abocado, no nos permite ese ritmo concentrarnos en lo que realmente es valioso para nosotros. Y ahora quiero decir otra virtud que tiene la crisis, no solamente hacernos recordar las cosas valiosas, sino como está escrito en Éxodo, y bien nombraron que esto nos coincidió a nosotros, a la comunidad israelí, comunidad hebrea, judía, con la festividad de Pesaj y Shavuot, que ciclo de 49 días exactos que vivimos esta cuarentena. En Pesaj nosotros conmemoramos el martirio o el sufrimiento de la esclavitud del pueblo hebreo bajo el gobierno de los faraones. Y ahí en Éxodo está escrito, en hebreo dice así el versículo, dice, cuando más lo hostigaba el faraón al pueblo, más se multiplicaba y más se engrandecía. Y aquí este versículo no es un versículo que está puesto para relatarnos una crónica histórica, sino es un versículo para la humanidad, para que aprenda de que de la crisis se puede reproducir y multiplicar. Podemos descubrir fuerzas nosotros que tenemos ocultas en estos estados de crisis. Fuerzas, como ustedes bien nombraban, de ayudar al prójimo. Fuerzas de soportar situaciones para cuidar, de no enfermar a otra persona, de no contagiar. Fuerzas para controlar nuestras pasiones, nuestros instintos. Las situaciones de crisis nos hacen descubrir nuestras propias virtudes que teníamos ocultas. Podemos dedicarnos más a la familia. Tenemos la fuerza. No, yo no tengo paciencia para mis hijos. Y de repente encontraste paciencia para tus hijos. Yo no tengo paciencia para dedicarme a los enfermos. No, esto no es para mí. Y de repente encontraste dedicarte al carenciado. Las fuerzas que descubrimos en las crisis son tremendas. Hay una anécdota muy linda que le contamos a los chicos en la escuela. Una nena va a la juguetería a comprarse un regalo. Y antes de entrar escucha a una amiguita que está hablando con el padre y le dice, papá, quiero ese regalo que está en la vidriera. Y el padre dice, yo no te puedo comprar más que figuritas. Solamente eso te puedo comprar. Entonces cuando la chica primera, la que iba a comprar el regalo, con la chica carenciada, entran las dos adentro de la juguetería, la primera niña le dice a la vendedora,
en lugar de comprarse ella el juego que vino a comprarse, se compra uno más barato y le compra otro juguete para la niña que no tenía más que para las figuritas. Y el padre cuando sale le dice, ¿qué hiciste? Vos viniste acá a comprarte un juguete que estabas anhelándote tanto tiempo y al final te compraste uno más chiquito. Y dice, sí, porque escuché que una chica no tenía para comprarse el juguete, solamente figuritas, me dio lástima, entonces le compré a ella también y dejé de mi lado mi interés por ella. Esta virtud de la nobleza y la solidaridad se despertó cuando escuchó que hay crisis. Si uno no se da cuenta, no vive la crisis, no se despiertan las virtudes. La historia del pueblo judío es esa. En cierta medida, nuestro ritual, nuestro relato es recordar las crisis para redescubrir los valores auténticos de la vida y para recordar las crisis, para redescubrir las virtudes nobles que tenemos ocultas, tapadas por el ritmo alocado que tenemos en nuestra carrera de vivir sin pensar. Son dos cosas importantes que podemos aprovechar. Descubrir entonces los valores y descubrir las fuerzas que tenemos los seres humanos ocultas para vivir todos juntos en paz y en armonía. Muchas gracias, Rab. Te pido nuevamente a Monseñor Ojea. Me siguen llegando las preguntas, así que vamos a hacer, digamos, reflexiones cortas para que demos lugar a quienes están participando y nos han mandado preguntas y me llegan los WhatsApp personales con comentarios. Así que, Monseñor Ojea, por favor, su reflexión. Sí, con mucho gusto. Siguiendo con esta reflexión del rabino de las fuerzas que vamos encontrando en las crisis, creo que en la crisis vamos pensando también en el horizonte que nos espera. Y una de las cosas en que tenemos que pensar necesariamente es en cómo construimos una pedagogía del cuidado. En realidad, el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, que ya ha cumplido 5 años, contrapone el paradigma tecnocrático al paradigma del cuidado. ¿Cómo podemos rescatar entre nosotros el cuidar a los demás, el respetar? Nosotros tenemos una experiencia de cuidado que necesariamente contrasta con una experiencia de desamparo. No recordamos mucho ella conscientemente, pero la tenemos en el corazón, que es cuando nacemos. Cuando nacemos sufrimos un shock muy grande, porque dejamos de nadar plácidamente en el seno de mamá y pasamos al exterior, somos arrojados a la existencia. Todos nacemos llorando, somos muy pobres, muy débiles, pesamos 3 kilos, 4 kilos, necesitamos de todo, somos absolutamente carentes. Nadie es autosuficiente en esa experiencia de llanto y de soledad. Pero al mismo tiempo también tenemos una experiencia de cuidado. Mamá nos lleva en brazos, dejamos de llorar, nos lleva al pecho, comemos, dormimos. Entonces, ¿cómo trasladar esta experiencia fundamental de haber sido recibidos en la existencia por otros brazos, de haber sido amados, de haber recibido una bienvenida en el banquete de la vida? ¿Cómo podemos hacer para trasladar? A mi modo de ver, el Evangelio tiene una parábola clara sobre esto, que es la parábola del buen samaritano. Cuando el buen samaritano ve al hombre caído, un hombre que se cae en el camino de Jerusalén a Jericó, pasan varios, lo ignoran, pero este extranjero se detiene y lo ayuda. En realidad, el buen samaritano ve en el hermano caído a sí mismo. Ese soy yo mismo. Cada uno tiene su propia pobreza. Es imposible descubrir o redescubrir una pedagogía del cuidado si uno no retoma la propia pobreza. Entonces, desde allí, en un trato que tiene que ver con un trato de sujeto a sujeto, de persona a persona, con vínculo, con presencia, con cercanía,
El otro no es un número sujeto de una encuesta o alguien que estoy clasificando teóricamente, sino que el otro es una persona como yo, que tiene su propia pobreza. Ahora está caído, yo también voy a estar caído o puedo estar caído. Entonces, de alguna manera, al tener esa experiencia de compartir el mismo destino, aflora este respeto y este cuidado cuya pedagogía tenemos creativamente que ir buscando, trabajando en nuestra enseñanza, en nuestras escuelas, para poder poner un granito de arena para que el mundo que nos espera tenga vínculos renovados. Muchas gracias, Monseñor Ojea. Nancy, por favor, tus breves reflexiones para dar lugar a las 42 preguntas que tengo aquí. Bueno, entonces tengo que hacer rapidísimo. No, por simplemente, favor. Después te va a tocar contestar alguna vez. Voy a contestar seguro. No, siguiendo un poco lo que decía el rabino Saca y también lo que decía Monseñor Ojea, retomar también la importancia de la vida como tal, ¿no? Esta importancia que todas las tradiciones religiosas le da a la vida. Y se me viene a la imagen, se me viene a la cabeza la imagen de Agar, la esposa de Ibrahim, de Abraham, que es la fundadora del pueblo árabe, digamos, porque es a través de Agar donde van a ser la progenie que va a llegar a ser el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Y esta cosa de Agar en el desierto con su bebé, en la tradición islámica se cuenta que ella le pregunta a Abraham si realmente Dios dijo que tiene que quedar ella ahí, Abraham le contesta que sí, y entonces ella lo acepta, y la importancia no solo del valor de la vida, sino de la fe en los momentos tan difíciles, ¿no? Quizás como el contexto en el que estamos pasando. En árabe la palabra fe es amana, o imán, emuná podría ser en hebreo, pero esta cosa de la fe no de algo que no sé qué es, sino al contrario, de una certeza de que Dios está en los momentos difíciles, que Dios está presente siempre. Esta presencia de Dios, por un lado, una paciencia que uno tiene que tener en situaciones difíciles, pero por otro lado, de una presencia. El profeta Muhammad decía, el que tenga imán, el que tenga fe, que sea generoso, o sea, que haga algo, no solamente el rezo, digamos, el rezo y el hacer. El salat, dice el Corán, que es el rezo, y el zakat. Zakat es cuando uno tiene que dar su contribución social obligatoria. Esta cosa del hacer, que es tan importante también en estos días. No solo la reflexión, sino estar para el otro, estar en acción para el otro. Gracias. Muchas gracias. Por el momento descansa. Marcelo, por favor, tus breves reflexiones, porque siguen llegando preguntas. Sí, muy breve. Yo creo que estamos viviendo un cambio de época, indudablemente. No nos damos cuenta, la historia lo va a narrar. Y una guerra mundial como nunca hemos vivido. Muchos de nosotros no conocimos las guerras mundiales, inclusive la Segunda Guerra Mundial, sucedió en Europa. Esta es una guerra mundial especial, en la cual es un enemigo invisible, que no se ve, que no discrimina, pero que también nos hace vulnerables. Y yo creo que eso tiene que ver con que cada uno de nosotros se siente más indefenso, más vulnerable, y eso es un golpe muy importante a un gran defecto que nosotros en mayor o menor medida tenemos, que es nuestra soberbia de querer o creer que podemos manejar todas las cosas. Y yo recuerdo al apóstol San Pablo en una oración que él hace al mismo Señor, una oración que le pide prácticamente permanentemente sobre una dolencia, y el Señor simplemente le responde, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso no significa, y quiero aclararlo, que Dios es el autor de esta pandemia, todo lo contrario, como nos enseñaba Monseñor Ojea, hay un hecho del hombre que ha maltratado sistemáticamente el universo, el planeta, la ecología, y nos hemos maltratado entre nosotros, y de alguna manera estamos sufriendo esto por esa causa. Pero a pesar de eso, y como bien decía Nancy,
Y muy arriba de eso, siempre está Dios protegiéndonos y llegando a nuestra debilidad. Y es una nueva era en la cual, si nosotros nos reconocemos vulnerables, indefensos, también reconocer que hay personas que están y siempre estuvieron y van a estar mucho más vulnerables, mucho más indefensos, con muchos más temores. Y a esos principalmente, a los olvidados de siempre, que en este cambio de era tienen que ser los recordados de siempre, tener un especial cuidado, porque ahora sí, dejando de lado nuestras soberbias, reconocer que nuestra debilidad en otros ha sido sistemática y una vivencia de toda su existencia. Que nos haga esta pandemia, después que termine, más sensibles, más humanos, más solidarios, que acerquemos realmente, como bien decía Nancy, nuestra fe, no solamente como una vivencia personal única y que nos haga bien, sino como una acción de vida, como una acción de misericordia, de caridad, de cercanía, e insisto, especialmente con aquellos que siempre fueron vulnerables, que siempre fueron débiles y que muchas veces lo miramos desde arriba de nuestras propias soberbias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, no sé cómo voy a hacer para pasar todas las preguntas, pero voy a seguir con la línea. En realidad acá hay una especialmente dirigida al Rav Zaka, que dice, Rav, pero vale para todo, ¿qué aspectos de la fe judía ve usted que se ponen en juego para ayudar a transitar estos momentos de dolor, angustia, desesperanza, etcétera, a sus fieles? Vale para todos, pero está dirigida específicamente al Rav Zaka. Entonces, le doy la palabra a usted, Rav. Sé que tenemos para 4 horas con esto, pero tratemos de ser dinámicos. Sí. No, claro, sí. Me parece que puede ser que mi respuesta incluya a la inquietud de todas las religiones, que la comunidad religiosa tiene gran parte de su sustento en lo que es la interacción social, en la ceremonia, los ritos, de las reuniones familiares. Todo el tema social es muy fundamental en lo que es la religión. La religión viene a consolidar no solamente al ser humano como individuo, sino viene a consolidar al grupo como un ente social fuerte. Y esta situación, digamos, la prueba o la falta grande de cuota religiosa que siente el feligrés, me parece, de todas las religiones, es poder participar en estos grupos, en estas ceremonias, en estas reuniones, en esta interacción, que nosotros la llamamos el tefilá con minyan, el rezo con el quórum adecuado, o lo que es también la misa, o las distintas ceremonias que hacen en la mezquita, con el grupo. El grupo es un elemento fundamental que hoy nos está faltando, pero hay que recordar que en todas las religiones, como dijo la señora Nancy, priorizan la vida por sobre el rito y priorizan la vida sobre el resto de las normas religiosas. O sea que ahora es momento de priorizar la vida, de respetar las reglas de aislamiento, y aunque no tengamos la posibilidad de reunirnos y hacer todas las ceremonias como nos gusta. Este es uno de los desafíos y los problemas que sentimos, ¿no? Todos los religiosos, me parece, a causa de esta situación. Bueno, bueno, es para todos, pero ¿qué reclamo recibe de la gente, Monseñor, sigamos con el orden, qué reclamo siente usted que recibe de la gente? ¿Cuál es el reclamo de sus fieles, digamos así? Bueno, uno de ellos estaba en la pregunta que hicieron recién al rabino, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de esto, no? Porque yo creo que el tema de la fe se replantea de un modo muy hondo. Nosotros hemos tenido en digamos, en las misas virtuales muchísima más gente que la que tenemos en las misas
presenciales. Y esto al principio nos ha llamado muchísimo la atención, pero cuando hay una crisis, cuando hay una tensión, evidentemente hay una cantidad de preguntas que tienen que ver con dónde está Dios, respuestas como la respuesta de la paciencia, de la cual había hablado Nancy, es decir, es un tiempo para escuchar y contener. En la familia redescubrimos una cantidad de cosas y valores, podemos estar con los chicos, con los hijos, con los nietos, tal vez a veces con los nietos, pero también es verdad que nos ponemos más nerviosos, también es verdad que estamos más deprimidos en algunos momentos y a veces angustiados. Lo que pasa es que nos cuesta hablar un poquito de eso, así que yo les diría que yo recibo de la gente todo este tipo de situaciones y desde el punto de vista pastoral trato de ayudar a contener como puedo y pedirle al Señor y a mis hermanos que me contenga a mí también. Bueno, Nancy se repiten las preguntas, pero ya algunas se van intercambiando con tenemos un lenguaje tan rico en español que utilizamos muchos sinónimos, pero ¿qué perspectiva ves con relación a la pospandemia? ¿Cómo ves, qué pensás lo que va a pasar? ¿No? Hace pocos días el Papa Francisco sacó específicamente un libro sobre cómo va a ser la pospandemia, pero vos contestalo desde el punto de vista musulmán, por favor. Gracias, Alberto. Va a ser un mundo diferente de por sí ya va a ser un mundo diferente. Creo que en relación a las religiones también, como seres humanos también, nos vamos a tener que adaptar a este nuevo mundo. Y hay bastantes desafíos. El primero que veo yo como persona de fe, más allá del Islam o del cristianismo, judaísmo, como persona de fe, es esta cosa del miedo al otro, ¿no? Que yo hablaba la otra vez con una amiga muy cercana que me decía exactamente lo mismo. Bueno, todos estamos trabajando en relación al diálogo interreligioso a perderle el miedo al otro, ya sea por el prejuicio, por un montón de factores. Y ahora realmente el otro si bien es mi vecino y puede ser mi amigo, es potencialmente una amenaza, porque no sabemos si está infectado, qué puede tener, a dónde viajó, de dónde vino, y esta cosa de volver a construir una sociedad donde el miedo no sea el intermediario entre una persona y otra va a ser bastante difícil, por lo menos en sentido humano. Después uno puede ver un montón de consecuencias económicas, de cómo se van a cerrar los países o no, o políticas que también van a traer consecuencias a las relaciones humanas, digamos, y a la pobreza y al desempleo, que va a ser también un tema a tener en cuenta en todas las religiones, ¿no? Esta cosa de empezar a darnos cuenta del que más nos necesita, ¿no? Si es que no lo hicimos hasta ahora. Pero de por sí veo un mundo un poco más complicado en relación a esto que yo decía del miedo, del prejuicio, no solo ya por lo diferente de lo religioso o étnico o otra cosa, sino por esta cosa de este virus invisible que no sabemos dónde está. Y va a ser un desafío bastante grande para las religiones. Bueno, Marcelo, acá hay una pregunta que no está dirigida a vos específicamente, pero es un tema que algo hablamos cuando hicimos esta convocatoria, y es que están surgiendo distintas tendencias en el mundo de cómo afrontar las crisis, y hay algunas que suelen ser a los ojos de nosotros que vivimos, que somos personas de fe, que somos creyentes, que somos o intelectualmente formados, las vemos como peligrosas. Quisiera alguna reflexión referente a estas visiones apocalípticas por un lado y fundamentalistas por otro que están apareciendo en el mundo. Por favor, breve, eso sí. Sí. Bueno, una de las cosas que produce la crisis es sacar arriba de la línea de flotación lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo como sociedad,
lo bueno y lo malo como sistemas, y lo bueno y lo malo como en lo que tiene que ver con nuestras pertenencias de fe. Sí, lamentablemente hay un resurgimiento de algunos grupos fundamentalistas que están haciendo una interpretación algunas veces apocalíptica, sin ningún fundamento, y otras veces también tratando de dar un fundamento religioso, teológico, a ciertas teologías que se han potenciado. Me gusta siempre hacer autocrítica desde mi propia cosmovisión. Hablo específicamente de algunas mal llamadas teologías, como la teología de la prosperidad, algunos grupos que han de alguna manera también apoyado el mercado y el tener y el poseer por encima del ser, y que de alguna manera también están apoyando algunos sistemas o países que están mostrando que el hecho de poner por encima, inclusive utilizando herramientas de su propia fe, los bienes por sobre el ser humano, produce exactamente muerte. O sea que los fundamentalismos no solamente son algo exótico, son algo que tienen que ver con una visión del mundo o de la religión, sino que son peligrosos porque producen muerte. Frente a esto, y yo también quiero decirlo, creo que también se abren dos maneras de ver el mundo, dos maneras de ver la fe, dos maneras de ver el diálogo interreligioso, como decía Nancy. Uno es aquel que ya describimos como fundamentalistas, que producen la muerte, ponen los bienes por sobre el ser humano, especialmente por sobre los humildes, los marginados, y otros que van a tratar, que entre los cuales obviamente está mi pensamiento y mi oración y mi identificación evangélica, que privilegian la vida, la persona y especialmente los vulnerables frente a cualquier comercio, frente a cualquier sistema que produzca el privilegio de un bien material por sobre un bien humano y sobre el bien espiritual. Creo que esos dos colisiones, no quiero decir que va a haber una guerra de dos mundos, pero sí, obviamente hay un sistema y un contrasistema, y yo creo que eso se va a ver, se está viendo, se va a ver más en la nueva ola, porque ahora viene una nueva pandemia, que es la pandemia del hambre, la desocupación, la miseria, y ahí otra vez van a salir arriba de la línea de flotación lo bueno y lo malo. A mí me gustaría estar, y seguramente con quienes estamos alrededor de esta mesa de diálogo, dentro de los que comulgamos en un contrasistema nuevo que privilegie el ser humano por encima de las cosas, y que nuestra fe sea una luz que ilumine esa mirada. Bueno, me están marcando que estamos ya pasados de hora, pero quisiera el último minuto de cada uno antes de despedirme, y quisiera agradecer los saludos, infinitos saludos. Hay 100 y pico de personas, en este momento no tengo exacto, pero a mis amigos del Confederal, a mis amigos de ACOA, a mis amigos de Betilel, de Concordia, de Mar del Plata, que son mis raíces, de los cuales me agarro. Así que, por favor, agradeciéndole la participación a ustedes, le pido al rabino Sacas sus últimas palabras, por favor. Sus últimas palabras en este encuentro, por supuesto. Hasta el próximo. Una de las virtudes más grandes de nuestro máximo profeta es Moisés, es la humildad. Y como bien dijo Monseñor Ojea al principio de su exposición, esta es una lección de humildad para los seres humanos. No somos los dueños del teatro, no somos los dueños de la creación. Tenemos una misión que nos da el director y debemos llevarla a cabo. Una lección de humildad porque hemos sobrepasado nuestro rol y nos hemos convertido en dioses. Y no somos dioses, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Me parece que esta es la reflexión, que una lección de humildad nos viene muy bien a este ser humano tan soberbio que ha
pretendido ser el dueño de la creación y conocer todo y manejar todo, y de repente estamos prácticamente desorientados totalmente, incluso con toda la historia de ese bagaje de cultura y de experiencia humana, no nos sirve para nada. O sea, recobremos la humildad, que es la mayor de las fuerzas que tenemos nosotros, y por eso nuestro profeta, el máximo profeta Moisés, el que trajo la ley del cielo a la tierra, fue gracias a la humildad. Uno no puede ser sabio si no es humilde. Muchas gracias por sus palabras, Rabino. Por favor, Monseñor Ojea, sus palabras de cierre. Y esta humildad de la que habla el Rabino, me parece que en este ratito se ha hecho patente por el diálogo entre nosotros, pero además es un diálogo que ha sido escucha, y es diálogo porque primero ha sido escucha, nos hemos escuchado entre nosotros. Y creo que esta lección de poder escucharnos a futuro, ya que vamos a vivir un mundo muy desigual, muy complejo, lleno de problemas como los planteaba Marcelo recién, y problemas laborales, ya veníamos con problemas a través de la robotización, imaginémonos la desocupación que va a haber en un tiempo, y eso hay que decirlo con todas las letras. Bueno, perder el miedo, como decía Nancy, y escucharnos, porque vamos a tener que crear cosas nuevas, o vamos a ser testigos de cosas nuevas. Y vamos a pedirle, entonces le pedimos mucha fuerza al Señor que nos convoca para estar a la altura de este momento histórico en el que Él nos ha puesto. Les agradezco de todo corazón. El diálogo me reconforta enormemente. Muchas gracias, Monseñor Ojea. Nancy. Gracias, Alberto. Y siguiendo con las palabras de Monseñor y del Rabino Isaac, esta cosa de la humildad, tal cual. El ser humano tiene que aprender a ser humilde, no podemos controlar todo, estamos como jalifas, dice el Corán, como administradores de la tierra, no para corromperla, no para crear guerras, no para destruirla, sino para administrarla de una forma equilibrada, tanto a la naturaleza como también a nosotros mismos. Hay un dicho del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que es: no alcanzaréis la virtud si no das de lo que amáis. Dar no solo de aquello que nos sobra, dar de lo que amamos. Dar hasta que duela, decía la Madre Teresa. Dar de aquello que amamos hacia los que más lo necesitan. Es mi súplica y es mi oración para este tiempo. Gracias. Muchas gracias a vos, Nancy. Marcelo, por favor, tus últimas reflexiones. Simplemente decir que en este tiempo que estamos y en este tiempo que se viene, creo que nosotros no estamos en condiciones de ser ni optimistas, porque sería una inconsciencia. Creo que el mundo que se viene va a ser más complejo, más desigual. Vamos a tener que estar preparados, como decíamos recién, para nuevos males. Tampoco pesimistas, digamos, que veamos todo mal, pero sí desde la fe, desde la humildad, desde el amor, tener algo que se llama esperanza. La esperanza no defrauda. La esperanza es una mirada superadora en la cual puedo confiar en un Dios que es amor, que de acuerdo a nuestra fe está como soberano, es nuestro Dios único, nuestro creador, está más interesado que nosotros en nuestra protección, en nuestro cuidado, y también recuperar, y un poco lo que decía Nancy antes, el tema del miedo al otro, nuestra esperanza de reencontrarnos como iguales. La esperanza es una gran palabra, porque es una palabra que nos hace ver al futuro, nos abre ventanas, nos abre puertas, nos abre espacio, nos abre caminos, construye puentes. Y yo creo que debemos ser constructores de esperanza. Bien, muchísimas gracias a los 4 participantes que nos han honrado en el día de hoy. Muchísimas gracias a mis amigos que están
aprovechando mi debilidad de estar con ustedes y me mandan todo tipo de mensajes, algunos muy risueños, tengo que hacer un esfuerzo muy grande. Muchas gracias a mi familia. Tengo mis 2 hijos varones fuera del país. Gracias a esta pandemia, todos los viernes nos podemos encontrar. No puedo ver a mi nieta, que tiene 1 año y medio, a mi hija que está acá, pero lo que me da satisfacción es el apoyo de toda la comisión directiva de la DAIA cuando junto a la Comisión de Diálogo Interconfesional presentamos esto. Todos nos apoyaron, mi familia me apoyó, y para mí es una satisfacción inmensa de este trabajo voluntario, y agradecerles a cada uno de ustedes la presencia es reiterativo y no me quedan palabras. Así que nuevamente gracias también a Alejandro Suchowicki, secretario de la DAIA, quien manejó técnicamente esto. Gracias a todos, y pronto nos vamos a encontrar en otra actividad de DAIA, donde también volvamos a dar una vuelta de tuerca de todas las preguntas. Hay 132 preguntas que me han hecho acá que no han podido responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Salam alaikum. Gracias. Una alegría, Les pido, una alegría. por favor, a los participantes que no cierren porque